Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Legend Project, programa número 11. Hoy tenemos un invitado que sabe mucho de videojuegos, Retro85. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás, Legend, tío? Encantado de que me traigas aquí al podcast. La verdad que una alegría muy grande, tío, que me hayas invitado, porque sí que te conocía, ¿no? Ya de antes, de los podcasts de Skyhammer. Y la verdad, pues de repente te pones en contacto conmigo y digo, hostia, tío, ¿cómo te voy a decir yo que no a ti? ¿Cómo te voy a decir yo que no? Yo también te he visto a ti y digo, joder, se expresa muy bien. Y luego he visto así tu canal y he dicho, para una charla vendría que ni pintado, vamos. Sí, hombre, a ver, es eso. Yo no soy experto tampoco en nada, pero a lo que juego, pues me gusta y le meto Claro, ganas. aquí nadie somos expertos, en verdad. Todos tenemos algo en común, que nos gustan los videojuegos y cada uno ha vivido su experiencia y creo que todo el mundo siempre tiene algo que aportar. Exacto, y bueno, hoy va a ser un podcast muy interesante porque han surgido buenas cosas, o sea, buenas noticias. Y también aparte, bueno, la compra de Bluepoint, lo que ha salido de rumores que cogen mucha fuerza con un Metal Gear Solid 3 en desarrollo como Castlevania y Silent Hill. Más noticias por ahí y también vamos a hablar de la nostalgia, ¿no? De los retro, que yo creo que de eso siempre gusta hablar, ¿eh? De los inicios, ¿verdad? De cómo empezamos ahí con nuestros primeros jueguecitos. Eso siempre sale. En las conversaciones típicas de videojuegos siempre sale entre amigos, así que sin problema. Y cada uno ha tenido su experiencia y es bueno siempre saber cómo nos hemos introducido en el mundo de los videojuegos. Y bueno, nuestra experiencia, ¿no? Desde la niñez hasta que nos somos mayores. Y bueno, vamos a empezar antes que nada con... Esto estará subido el lunes, ¿vale? O sea, cuando ya lo estáis viendo el lunes, pero esto está grabado un viernes. Y vamos a comentar la compra de Bluepoint. O sea, ¿qué te ha parecido a ti? Era algo ya que se veía venir, ¿no? En plan, estaba más que cantado, pero también surgieron cosas como que Bluepoint dio a entender de que no, de que eso no iba a ser así. Después otra vez los rumores y al final se ha hecho oficial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece esta compra? Yo, a ver, no voy a decir que sería una sorpresa, porque realmente lo que tú dices es una cosa que se lleva hablando desde hace mucho tiempo, que ya lleva sonando el agua en el río ya desde hace un montón de tiempo, pero no deja de ser una excelente noticia, tío. La verdad es que es para PlayStation, para la marca como tal, el abastecerse de estudios de este tipo siempre es un aliciente. Y hombre, sí que es cierto, yo que ya venía trabajando con Bluepoint desde hace ya tiempo, él estaba haciendo sus remakes, sus mejoras y demás, pero tenerlo como compañía propia, la cosa quieras que no cambia, y aunque parezca que no tiene que tener repercusión como tal, sí incide mucho en el porvenir, por lo pronto, del estudio de Bluepoint, tío. Yo lo veo ahí como una posibilidad, tío, de convertir Bluepoint casi en la nueva Insomniac. Es decir, si esta gente tiene talento, si esta gente sabe bien lo que hace, joder. Lo vimos, por ejemplo, con Shadow of the Colossus, que a mí fue uno de los remakes que más me llegaron. La verdad es que se le nota el mimo. Lo hicieron estupendamente, tío, un mimo tremendísimo. El cuidado, el detalle y tal. Entonces dices tú, si son capaces de mimar y de cuidar tanto la esencia de los juegos, que son juegos de peso, que es una responsabilidad por parte de un estudio como Bluepoint, el tocar sagas tan potentes, tío. El hecho de que sea parte de Sony, que le inyecten fuerza, ¿no? Financiera, económica, y que puedan, como han dicho, realizar pues un juego propio, tío, de ahí puede salir algo muy grande, muy tocho, y le tengo un montón de ganas. Luego lo que dices, ¿no? Dice, hombre, es que luego se va como escurriendo el bulto, como que no, parecía así que al final no iba a ser una compra y tal. Eso viene dentro de las empresas. Cuando la cosa se ve venir, pues al final tienes que negarlo. Pues no te queda otra. Si después, si no, la sorpresa, ¿dónde queda? Es normal que lo nieguen, pero queda un secreto a voces, totalmente. Y Sony está comprando varios estudios, ¿eh? O sea, algo que parecía, a ver, estaba claro, ¿no? O sea, la competencia también viene fuerte y eso yo creo que es algo bueno porque va a hacer que las dos se pongan las pilas en ese aspecto. Y Sony lleva ya unas cuantas compras y a mí, sinceramente, la que más ilusión me hace es Bluepoint.
Housemarque también me hace ilusión porque también veo que tienen talento y he disfrutado de Returnal y sé que este estudio también, ahora que al ser parte de PlayStation Studio, pueden todavía subir de nivel, pero sobre todo Bluepoint era la que más ilusión me hacía por el gran trabajo que ha hecho con estos remakes, pero aparte creo que tienen potencial para hacer también sus nuevas IP y de hecho es lo que han comunicado, que están trabajando en algo nuevo, en un nuevo juego. Pero también se está comentando que aparte podría estar en 2 desarrollos a la vez, como viene siendo un remake y una nueva IP, un juego hecho por ellos, un juego original. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que este estudio es capaz de estar en 2 proyectos a la vez? ¿O crees que a lo mejor primero se va a venir el remake y lo que están diciendo con algo nuevo y original es porque ahora es cuando se están poniendo o tienen algo idealizado o una idea? Hombre, te diría que sería lo lógico, ¿no? Si por ejemplo acaban de ser... Las negociaciones de estas cosas no son de la noche a la mañana. Yo doy por hecho que en principio estas cosas se negocian, se hablan y bueno, si finalmente cuando se llevan a cabo, pues ya tienen una idea más o menos de qué pueden estar trabajando en conjunto, etcétera. Entonces yo creo que una IP nueva puede ser cosa más a largo plazo, ¿no? Quizá una cosa dentro de unos 2-3 añitos podamos ver pues en qué se está trabajando, ¿no? Y que salga a la luz, etcétera. Pero doy por hecho que en principio si están realmente trabajando en un remake, lo suyo sería que primero presentaran el remake. Y no descartaría incluso que PlayStation le ceda, ¿no?, la opción de que ese remake sea de una licencia pues propia, ya que ahora trabajan para ellos, pues que sea un exclusivo, al igual que puedan retomar, que hayan tenido por ahí adormilado, que quizá pues no le estaban dando mucha vidilla y poder revivir algún éxito antiguo de PlayStation puede ser una opción. A partir de ahí, IPs propias, pues imagínate, ¿no? Cualquier estudio, el estar, digamos, apoyado por una empresa tan grande como Sony o como están haciendo con Microsoft, etcétera, siempre es un aliciente, siempre van a tener la tranquilidad de saber que pueden arriesgar en ciertos aspectos un poco más. Habría que ver la libertad creativa que les ceden, pero el hecho de que tengan ese colchón financiero detrás y el saber que si se equivocan o meten la pata con una IP nueva, no les supone tampoco un riesgo exagerado, ¿no? Como ha podido pasar, por ejemplo, con CD Projekt, con Cyberpunk, ¿no? Que fíjate tú, una empresa como CD Projekt que se había situado pionera, ¿no? O la primera en potencial en Europa, pues un batacazo como Cyberpunk les ha puesto muy en la cuerda floja. Qué pues triste imagínate un eso. estudio... Claro, tío, es muy triste. Entonces... Un estudio mediano, pequeño, siempre teme, ¿no?, el intentar innovar en alguna IP que pueda ser potente o que pueda ser ilusionante y, oye, hay que ir con pies de plomo. Bueno, pues si tienes a Sony detrás te queda mucho más tranquilo, eso está claro. Es que es verdad lo que dice, o sea, no somos conscientes de que los estudios que son medianos, pequeños, tienen un mérito tremendo porque... sí les puede salir algo bien y todo el mundo lo aclama, ¿no? Dios, un estudio prometedor, fijaros lo que han hecho, pero como les salga algo mal, se pueden ir a peligroso, pique. Tío. Se pueden ir a pique. Y es injusto, porque todos los mundos cometen un fallo. Y a lo mejor algo no les sale bien, eso no significa que no tengan talento. Siempre hay un juego que te puede salir mal, otro peor. Es cierto que luego ya, pues hombre, los hechos de prometer tanto y después no cumplirlo, vale, pero no sé, tío, esto es peligroso porque hace que estudios que quieran innovar, no innoven por lo que tú has dicho, por el miedo a que como les salga mal, adiós y muy buena. Ya te digo, es como una espada de doble filo. Es que sería complicado. Porque pertenecer a una empresa grande, tío, siempre te va a condicionar a lo que los, digamos, estudios de este tipo como Sony, pues oye, te van a marcar unas directrices a seguir, te van a indicar más o menos por dónde tienes que seguir para que no te salga demasiado de lo que viene siendo una saga, sobre todo si te ceden la responsabilidad, ¿no?, de un presupuesto grande. Es complicado. Cuando tienes un estudio pequeño, bueno, pues... tienes dos opciones, ¿no? O inviertes poco y creas un juego que con poco pues intentes potenciar algo como por ejemplo la historia, la jugabilidad o lo que sea, pero utilizas un presupuesto pequeño y el riesgo es menor, o intentas pues aventurarte, pues que te pongo un ejemplo, Asobo Studio con A Plague Tale, por ejemplo, ¿no? Es Juegazo. dentro de...
un juegazo, se arriesgaron, es un estudio más bien pequeño, pero se nota una calidad tremenda y que hayan puesto todo lo que tenían. Si hubiera salido mal a Plague Tale, yo lo disfrutaba, además, me lo pasé hace poco. Claro. Y ¿qué hubiera pasado? Qué juegazo, tío. O sea, es que hasta gráficamente se ve brutal. Es cierto que tiene, sólido, tío, tiene cosas como las expresiones faciales a lo mejor que flojean. Tú ves que tiene algunas limitaciones en jugabilidad y eso, pero, macho, o sea... Pero apunta unas maneras tremendas para ser un juegazo. Un estudio pequeño. Y la verdad, ahora, por ejemplo, te cogen y te dicen, bueno, pues ahí tienes un presupuesto mayor y a ver qué sacan. Y te sacan, pues, la segunda parte, pues seguramente sea muy superior al primero, o al menos espera, ¿no? Desde luego. Y ya, bueno, eso, lo del Cyberpunk, tío, es que es eso. Es el ejemplo claro de qué puede pasarte si la cagas. Qué raro lo del Cyberpunk. Qué raro lo del Cyberpunk. Me acuerdo siempre que sale, ¿verdad? Ese tema, tío. Es que yo creo que es el juego. Nunca había visto nada igual. Siempre he visto decepciones, gente crítica con un juego, pero he visto, y no es mal juego, ¿eh? No es mal juego, pero no está a la altura de lo que se prometía, ni mucho menos. O sea, no es ni una obra maestra ni nada, pero no es mal juego. O sea, es injusto. Pero ¿sabes cuál es el problema, Legend, tío? Que por encima de los fallos, es que está inacabado. Sí. Es que no está acabado el juego, tío. No, y aparte es que eso es lo que me fastidia. Y aparte de los fallos, es lo que tú dices, que independientemente de los bugs, de los fallos, es un juego que no tiene ni la mitad de cosas que prometieron. Entonces, claro, decimos, no, es que el juego era porque estaba roto cuando salió al mercado. No. El juego era porque estaba roto, el engaño, y luego tenemos que el juego es bueno, pero es que nos estaban vendiendo que iba a ser GOTY sí o sí el año en el que saliera. Nos estaban vendiendo que iba a ser un antes y un después en la forma de los mundos abiertos, que iba a evolucionar la industria, que iba a tener muchas decisiones, que vamos, que en Night City vamos a poder hacer de todo. Y luego te encuentras que del 100% te encuentras con un 20% de lo que te prometieron. Entonces ahí viene la mayor decepción. Tío, y aparte que yo aposté todo por ese juego, yo siempre lo digo, yo estoy orgullosamente y patéticamente enfrascado en ese juego porque yo he comprado coleccionista, compré todo el merchandising, tengo una colección de Cyberpunk enorme y tío, y me la comí entera porque el juego, a ver, que todavía se puede arreglar, es decir, quizá con el parche de nueva generación todavía se puede sacar provecho y el juego, como tú dices, a nivel de historia o a nivel de calidad en sí del propio juego se le puede sacar mucho provecho todavía. Tiene mucho potencial. Pero, tío, le faltan cosas. Le falta poder hablar con los personajes, tener más líneas de diálogo con NPCs, te falta poder explorar mejor la ciudad, poder entrar a los sitios, que casi no puedes entrar a ningún sitio. Prácticamente nada de lo que hay en el exterior es explorable, no lo puedes toquetear, tío. Le falta mucho para ser, por ejemplo, ¿qué digo yo? Así de mundo abierto como un Skyrim o algo que tú podías hacer 1.000 millones de cosas. No, es que Skyrim mismo le da 2 patadas como juego de mundo abierto. Siendo lo antiguo que es y con el motor gráfico que tiene, que es súper antiguísimo, pues te das cuenta que le falta todo, ¿no? A este Cyberpunk. Pero bueno, oye, todavía no hemos perdido esperanza. Quedan muchos títulos de ese corte que pueden ser interesantes. Sí. Y es una pena porque The Witcher 3 para mí es uno de los mejores juegos de la generación. Hay mucha gente que considera que está muy sobrevalorado, pero para mi gusto, a mí ese juego me encantó. Es más, cuando lo jugué en su momento, nunca había jugado nada igual, y mira que he jugado otros tipos de juegos, en plan Skyrim, Fallout, pero en su toque, en su tono de la importancia de las misiones secundarias y demás, con esa profundidad de narrativa, a mí me sorprendió muchísimo. Y es una pena, ¿no? Íbamos también con ese hype. Y claro, jugó en contra del Cyberpunk. Por eso, cuando tienes algo tan grande detrás, tío, y lo puedes comparar con lo que han hecho antes. Claro, que esperas que sea mejor. Claro, es irremediablemente. Tú no puedes evitar, ¿no? Comparar dos juegos de la misma compañía. Y que son distintos, cada uno lo suyo. Ni la sombra del otro. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Que ha salido así. Bastante ya caña se le ha metido a Cyberpunk. Tío, lo de Blue Point, o sea, ¿tú qué crees? Aparte, bueno,
la han pillado también porque porque es una compañía, es un estudio que hace muy buenos remakes. Pero ¿tú qué crees que puede aportar Bluepoint en plan a nivel de calidad Sony como estudio? Por ejemplo, ¿crees que el estudio va a ser para recuperar viejas glorias del pasado y hacerlo en forma de remake? ¿O crees que Sony puede apostar fuerte para decir, sí, nos va a hacer remakes, pero también vamos a hacer un estudio que evolucione y pueda estar a la altura, pues no sé, como lo que has dicho antes, un Insomniac o algo de esto? Claro, es que, bueno, el ejemplo para mí más claro sería Insomniac, porque, bueno, tú ya hemos visto, ¿no? Cómo ha ido derivando, cómo ha ido evolucionando como estudio, de ser un estudio correcto a ser un estudio sobresaliente, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué puedo aportar? Tampoco, depende también no sabemos, ¿no? Imagino que no lo sabemos, lo que ha costado todavía la compra del estudio. No, imagino que no habrá sido una cantidad grande, doy por hecho que no habrá sido una cantidad tampoco. Se comenta, ¿eh? No tan barata, ¿sí, o qué? Porque se está comentando. A ver, no un nivel de lo tocho grande, pero. No, pero por ejemplo, Insomniac fueron 200 y pico de. Una ganga, pero lo de Insomniac fue una ganga. Eso fue una ganga. Eso fue una ganga. Dices tú, ¿cuánto puede salirte un estudio como Bluepoint? Pero es que el problema de que todavía no se hubiera confirmado la compra de Bluepoint, ¿vale? Esto lleva su tiempo, las negociaciones y todo, era precisamente el tema del dinero. Se está comentando, ¿eh? Luego ya saldrán los datos, los informes y todo, pero se estaba comentando que ha tenido que pagar más Sony de lo que se esperaba. O sea que se han hecho esto es como el fútbol. Según te cueste el fichaje, juega o no juega titular. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces tienes más posibilidades o menos posibilidades. Si ha costado más caro de que le cedan más protagonismo y que pueda llegar desde el principio, prácticamente desde el inicio, a apostar Sony fuerte por ellos para que te saquen IPs nuevas, potentes y muy bien apoyadas por Sony. De lo contrario, pues yo personalmente, si fuera Sony, iría poco a poco, le seguiría cediendo franquicias para remasterizar, que estoy seguro que buena parte de la comunidad de Play pues estaría encantado de poder seguir viendo, y a partir de ahí pues alguna que otra IP. ¿Van a trabajar con una? Pues vamos a ver qué tal lo hacen. Si con un buen presupuesto el resultado es bueno, pues se puede sacar una nueva franquicia o se puede apostar por otro proyecto que sea todavía más ambicioso. A partir de ahí, tío, pues se va viendo. Pero yo iría lentamente. Que la experiencia ya la tiene. Es decir, Sony no va a ciegas. Ya sabe cómo trabajan y han estado trabajando codo con codo y han hecho muy buenos trabajos como Demon's Souls. Acabamos de ver el trabajo que han hecho como Demon's Souls. Hemos visto, no sé si eran también el Metal Gear HD era de ellos. Sí, y el Nathan Drake Collection. Nathan Drake Collection. Entonces, vale, se presupone tarea sencilla, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo. No hay nada como un port o un remaster mal hecho, que también nos los hemos tenido que comer. Sí. Entonces, te pongo Silent Hill de ejemplo, ¿vale? Que los Silent Hill HD da pena verlo y casi uno prefiere jugar a la original. Un desastre. Es horroroso, tío. Entonces dices, para hacer esto no hagas nada. Pues no es tan sencillo como parece. Oye, hay que hacerlo bien y a partir de ahí, pues según vaya evolucionando el estudio, para adelante. Yo iría poco a poco, sin duda. Y bueno, ahora vamos con el tema de Metal Gear, ¿vale? Porque yo era de los que siempre he comentado de que Bluepoint podría hacer un Metal Gear, o que había rumores muy fuertes de que Bluepoint estaba haciendo un Metal Gear Solid Remake, ¿vale? Era todo el mundo lo que estaba demandando, y más el veranito que hemos tenido con el tema de Abandoned, el tema de Kojima, que ha sido apoteósico y se ha como olvidado en el tiempo. Totalmente. Ha pasado el verano, pasemos a otra cosa. Y que lo de Konami es fuerte. Lo de Konami es fuerte. Y ahora ya con todo que se está viendo del Pro este nuevo, tío, bueno, es un desastre. Entonces, joder, tío, es que ni regalado. Es que ni regalado. Mira, lo voy a probar. Sí, yo lo voy a probar solamente por llevarme la decepción en primera persona, no por otra cosa. Porque dice, tío, ¿pero qué han hecho, por Dios? Bueno, a desgana total. Y es lo que me da rabia a Konami, tío. Pero ¿cómo se puede tener unas franquicias, tío, tan potentísimas? Cédelas. Vende la IP, claro, o deja que otros estudios. Pues bueno, ahora se habló, eso sí que era una buena noticia, se habló con Blover Team, ¿no? Pues mira, si Blover Team puede realmente sacar uno
¿no? Decían uno de los Silent Hill, aunque ellos los desmienten. Ya tienes una empresa, tío, que tiene potencial para hacer eso. Mejor eso que hacerlo sin ganas. Cede y llévate una parte del pastel y céntrate en tus pachincos y ves recibiendo dinerito en el bolsillo, que oye, tío, que no está tan mal, que no pasa nada por ceder tu IP. Entonces, joder, Bluepoint es obviamente una clara candidata, sabiendo lo bien que hacen los ports y los remakes. Pues ¿quién mejor que Bluepoint si finalmente el rumoreado Metal Gear iba a ser exclusivo, por ejemplo, en PlayStation? Si no iba a llegar a ninguna otra plataforma, ¿quién mejor que Bluepoint para hacer, por ejemplo, eso? Mira, yo te digo una cosa. Bueno, yo soy... ahora mismo pues soy una persona que tengo mis preferencias por PlayStation. Pero ante todo, me gustan los videojuegos. Ante todo. No, yo te digo, aquí yo soy más de Xbox, el que me conoce lo sabe. Pero porque considero que ahora mismo lo que mis gustos se acercan más a esa rama, al igual que, joder, la generación pasada empecé con PS4 preferentemente antes que One, con el despropósito que hicieron. Y no pasa nada. Si yo no pasa nada, tío, yo por ejemplo, he disfrutado mucho de la primera Xbox, de la 360, y estoy seguro que en esta generación, pues yo creo que lo mejor es tener las dos, fíjate lo que te digo. Porque va a ser una generación parecida a la de 360 y PS3, o mejor. O sea, ojalá, tío, ojalá. Yo no sé, tío, yo siempre acabo comprando las dos. A mí lo único que me marca la diferencia en cada generación es por cuál empiezo. Ya está, es lo único que... ¿Por cuál cojo primero? Pues mira, tío, se coincidió, por ejemplo, con Xbox el tema de que tenía Game Pass pendiente. Todavía me quedaban 7 meses de Game Pass por gastar. Pues tío, eso ya es un punto enorme, porque no tendría necesidad de comprar nada de inicio. Claro. Luego al final tampoco había nada de inicio, porque no sacaron ningún juego exclusivo. Pero dices tú, ya tengo el Game Pass. Y luego aparte, y me siento muy cómodo con el sistema que tiene Xbox Online y tal, ¿no? Y digo, venga, vamos a empezar por tal. Que tampoco hubiera pasado nada si lo hubiera hecho al revés. Pero tío, yo estoy muy contento con mi consola y sé que cuando tenga la otra, la Play, pues cuando salgan los exclusivos, pues tendré y los disfrutaré igual. Si es que es lo que digo, mira, yo por ejemplo, a ver, un Metal Gear Solid exclusivo para Play, joder, qué grande, ¿no? Genial, sí. Claro, si yo no me los quiero perder, tío. Claro, es que pero tío, ¿cómo me voy a perder yo eso? Pero si el Metal Gear Solid 3 rumoreado es multiplataforma, me da igual. O sea, es que lo que quiero es que ya por fin de una vez estas sagas tan importantes, que los que hemos disfrutado de ellas en un pasado, que estamos como locos porque estas sagas vuelvan y que Konami ya por fin haga un acto donde no sea el hazme reír de todo en la industria de los videojuegos. Lo que a mí me interesa es que por fin ya saquen un Metal Gear, un Silent Hill, un Castlevania en condiciones. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que realmente no le interesa Metal Gear. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente que cuando... que cuando se han enterado lo del Metal Gear Solid 3, dicen ya, a muchos, ¿vale? Hablo en general, han dicho, pues ya no me interesa. El juego este es bueno si es exclusivo. Si no es exclusivo, no es bueno. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, eso es una tontería. Mira, yo el mayor hype que he tenido en mi vida por un juego ha sido por Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que después el juego me decepcionó. Es muy bueno en lo técnico y en lo gráfico, pero me decepcionó por varios aspectos. Pero como soy muy fan de la saga Metal Gear, el mayor fan que tuve fue por The Phantom Pain. Y no era exclusivo. A mí me daba igual si ese juego era exclusivo o multiplataforma. Yo lo que quería era jugar al juego. Jugar al juego, claro, pero si eso es sentido común, tío. Eso es sentido común. Si no tiene otra cosa. Pero tú fíjate cómo ha cambiado la cosa. Que tú antes, pues, te comprabas la consola porque viste o veías un juego que te llamaba la atención. Y decías, hostia, ¿qué juego tiene esta consola? ¿Está en otra? No estaba en otra. Dices, pues yo quiero ese juego. Entonces te comprabas la consola según el juego. Y ahora dejas de jugar a los juegos porque no sale en tu consola. Eso. O sea, es lo opuesto, tío. Sí. Y a mí me explota la cabeza, yo no lo entiendo. Pero ¿cómo lo vas a hacer al revés? ¿Pero qué tiene la consola para que tú rechaces la posibilidad de ponerte a jugar a franquicias, tío, míticas que te puedan gustar? Como lo de Bethesda, por ejemplo, pues ya no juego a más juegos de Bethesda. Totalmente. Pero, tío, ¿cómo vas a renunciar a juegos de Bethesda
cuando al igual llevas toda la vida jugando y al igual te encantan por el simple hecho de que salgan en otra consola. Mira, tío, eso incomprensible. Eso es algo que a mí me molestó muchísimo porque es que es tal cual lo que tú dices, porque, a ver, yo puedo entender que haya gente que tenga preferencias por una plataforma. Pues mira, a mí me gusta más PlayStation y habrá gente que le guste más Xbox porque se sienta más cómodo en esa plataforma o porque le guste más. Pero una cosa es eso y otra cosa es privarte de jugar a juegazos porque no sale en tu plataforma. Aunque tú puedas tener a lo mejor algo más de empatía con una marca, esto no se tiene que tomar como un partido político o un partido de fútbol, de un equipo de fútbol. Yo no me voy a poner la camiseta esa, vamos a ver, estos son videojuegos. Podemos tener nuestras preferencias, pero ante todo lo más importante son los videojuegos, independientemente de la plataforma. Porque yo he disfrutado de juegazos en ambas plataformas, a pesar de que mi favorita es Play, porque cuando era pequeño me crié con la PlayStation 1. Pero es, por ejemplo, el tema de Bethesda, que lo has dicho. Mira, yo voy a ser claro, no lo he anunciado en mi canal, pero sí lo he dejado caer más de una ocasión. Primicia. Exclusiva. Exclusiva. No, yo me voy a comprar tarde o temprano la Xbox Series X. Pero no por nada, sino porque... Aunque sea la S, tío, si da igual. Bueno, a mí es que me gusta... Siempre soy muy partidario de lo físico. De lo físico. Y yo es que no me puedo privar, lo siento mucho. Tengo preferencias por PlayStation, todo lo que queráis, pero yo no me voy a privar el día de mañana de jugar a Starfield, que a mí Fallout es una de mis sagas favoritas, así que imagínate, Fallout para mí está en mi top de 5 sagas favoritas, porque yo lo que viví con Fallout 3, ya lo he explicado, es un juego que me marcó, y yo no me voy a privar de cuando el día de mañana saquen un Fallout 5 y no salga en Play 5 y diga, no, es que no está en Play, o ya es una basura, no me voy a privar, o del The Elder Scrolls 6, o Starfield, que promete mucho, porque promete que va a ser un The Elder Scrolls o un Fallout ambientado en el espacio. Macho, hay que saber intentar distinguir el hecho de tú puedes tener más preferencias por una plataforma, pero no por eso despreciar o privarte de jugar a juegos que sí te puedan interesar. Porque yo conozco a muchos que dicen no, pero después si le regalan una Xbox, ya verás que si lo aceptan o no. Hay gente que no lo aceptaría, y eso es penoso. O te dicen que no la tocan y sí, juegan y ya está, claro, pero lo ocultan. Y habrá montones, tío. Totalmente. Yo no sé, yo lo digo, yo me siento, lo mío es raro también, porque yo soy así, pero yo me siento mucho más cómodo con Xbox como plataforma principal, pero siempre lo he dicho, mis sagas favoritas son de Play. O sea, mi compañía favorita es Naughty Dog. Yo disfruto como un loco de Last of Us y disfruto como un loco Uncharted. Son los juegos que a mí me vendieron en su momento PlayStation 3, cuando yo ya en aquella época, en Play 2, era un jugador muy casual. Por aquella época yo me volví muy casual y yo no salía de FIFAs y de poquito más, ¿no? Suele pasar. Yo tengo mis etapas así. Hay una época adolescente en la que juegas a lo que está de moda. O no, y en aquella época era FIFA o simplemente no es lo que esté de moda, sino que todos hemos tenido alguna etapa, ya sea un juego de FIFA, un juego con un multijugador que es muy adictivo, algo que te atrapa. Que te atrapa, que te consume mucho tiempo, porque son juegos que tienes que dedicarle muchas horas y cuando te das cuenta dices, tío, pero ¿qué tipo de pero el FIFA en Play 2, por ejemplo, a las tardes con los colegas se te iban y me lo pasaba muy bien, las cosas como son, y yo pues en esa época pues jugaba mucho a eso, y al igual también en 360 me picó mucho el Gears 2 y la verdad es que yo en aquella época tuve en principio apartado, empecé con 360 y tuve muy apartado el tema PlayStation con el tema del Gears 2 que me dio súper fuerte, tío, y lo dejé. Juegazo, por cierto. Llegó Uncharted y dije, tío, tengo que pillar una Play. Y es que... y así fue, pillé la Play, pero no me pensé 2 veces, tío, porque yo vi lo que estaba haciendo Naughty Dog y dije, esto me mola, tío. Esto puede salir algo ahí muy chulo. Y lo típico, tío, cuando llegas a tu casa con la merienda, te compras tu hobby en aquella época, te pones a leer de qué va a ir el juego tal, y dices tú, tío, este juego mola un montón. Y me fui a por mi Play, ni me escocía ni nada, tío. Yo, el juego era lo que me importaba. Totalmente.
Vino un Uncharted 1, el 2, el 3, papá, y me volví loco de Naughty Dog y de Last of Us ya. Ni te cuento, tío, es una locura. Es mi compañía predilecta con la que me siento más a gusto con el tipo de juego que hace. Por más que sean, como dicen, pelijuegos y tal, yo me lo paso muy, muy bien. Disfruto mucho de ese tipo de juegos. Y a partir de ahí, pues eso, ni me gusta, y Sky lo sabe, sí, se ríe mucho cuando lo hablamos, ni me gusta Halo, ni me gusta Forza. No, porque en juegos de coches soy muy manco, se me dan fatal. Entonces no suelo jugar a ninguno de coches. Pero la saga Halo es que no me llama, tío. Entonces dices, es que, claro, te estás quitando 2 pesos pesados de Xbox. ¿Cómo te gusta más esa consola y no la de tu saga favorita? Pues yo qué sé, tío. Me siento así de cómodo y aparte, pues ahora, con el Game Pass he recuperado la posibilidad de jugar a muchas cositas y ya está, tío, pero no pasa nada. Se compra todo y es que lo importante es que puedas jugar a todo lo que salga. ¿La compra de Bethesda tuvo que influir mucho en eso? ¿En mi decisión? ¿Dices? Sí. No. Bueno, yo ya tenía claro que iba a seguir ahora mismo con Xbox antes de la compra de Bethesda. Pero es un aliciente, porque de repente de pasar de tener Xbox, ya lo sabemos, ¿no? Que lo típico que se solía decir, ¿no? Xbox solo tiene Halo, Forza y Gears, no tiene nada más. Y tú dices, no le falta parte de razón. Hay otras muchas sagas, pero es que tampoco se les ha dado continuidad. No se aprovechó el movimiento Alan Wake y Alan Wake va a acabar saliendo multiplataforma. Podrían haber tratado a Remedy mejor, no sé tampoco las desavenencias. Porque lo hicieron muy bien. En Xbox 360 lo hicieron muy bien. Una saga muy potente para Xbox y no se sacó nada. Pues al final es eso, te encuentras que no tienes tampoco una gran variedad de sagas y que Xbox lo que necesitaba era potenciar eso, dejarse ya de tantas idas de cabezas, como cuando empezaron con el desarrollo de One, el centrarse en que fuera una máquina, ¿no? En tu hogar multitarea, y se olvidaron totalmente de que debía ser una consola con juegos. Y juegos tenías poquísimos, tío. Entonces la compra de Bethesda, pues imagínate lo que te da, ¿no? Han apostado fuerte, te dan muchos estudios, encima compran Bethesda y se me va pues Fallout, que me pasa como a ti, que a mí Fallout me encanta. Se te va Skyrim, se te van Devil Within, se te van los Doom, se te van... Y hombre, es un empujón. Hace que me quede más tranquilo sabiendo la consola que he comprado. Pero que me da igual, porque ya te digo, también tengo la Switch, que no la toco mucho, pero yo sé que la necesito tener ahí, porque cuando me dé la picada y tengo tiempo, pues voy a querer jugar a ciertos juegos, como Zelda, ¿no? El Breath of the Wild o cualquier otro de estos, y yo sé que lo voy a querer. Y además porque yo he crecido con Nintendo. Y hay sagas que me gustaría que si en algún momento se recuperan, yo sé que las voy a querer. Así que hay que jugar a todo, tío. No, sí, yo siempre lo digo que a ver, que es que luego nos guste o no, es que hay veces que te sientes más cómodo con una plataforma, a pesar de que a lo mejor en la otra plataforma te gusten más otros tipos de juegos. Pero eso no significa que a lo mejor, porque esto es cierto, que en esta nueva generación se respira otra cosa, ¿no? O sea, se respira que Microsoft quiere, por eso está comprando más estudio también, potenciar el hecho de, oye, ¿qué fallamos en la generación de Xbox One? Fallamos en juegos. Es que esto es lo que yo siempre he criticado. O sea, ese análisis de autocrítica es muy bueno por parte de Xbox. Ha sido un punto clave. Claro. De estar al borde de la desaparición a lo que han logrado. Es que estaban al borde. Estaban al borde de la. Y estuvieron al canto de un duro de irse a la mierda. Y esto es lo que siempre digo. Yo cuando he criticado a Xbox One, mira, yo en su día me compré la Xbox One. Yo he disfrutado muchos juegos como el Jade Empire, como los primeros Halo, el primer Fable. O sea, la primera Xbox, teniendo Play 2 en ese momento, pues no tenía rival, ¿no? En cuanto a catálogo, pero Xbox tenía muy buenos juegos. O sea, tenía juegos que tú solamente... Pero era como la intrusa, tío. Era como la intrusa, ¿no? Sí, pero, o sea, a lo mejor no podía en ese momento competir con Play en juegos, porque como consola era más potente que Play 2, pero tenía sus cosas, tenía sus IPs. Luego en Xbox 360, un subidón, que ya lo digo, para mí Xbox 360, yo lo he gozado con sagas como Gears of War, cuando se sentía fresco. La primera vez que tú decías, Dios, lo que está aportando esto a la industria, con el sistema de cobertura, los gráficos,
era por aquel entonces. Cátedra eso, tío. Era algo fresco, era algo que tú decías, Dios, esto no lo había visto yo antes. Luego el Halo 3, el Halo Reach, que considero yo que son los mejores Halo. Luego también juegos como el Blue Dragon, el Los Odyssey, el Alan Wake, el Ninja Blade, muy infravalorado, pero era muy bueno. O sea, tenía juegos que tú decías, cuidadito con Xbox, Fable 2, o sea, tenía lo suyo, Xbox 360. Y claro, llega a Xbox One, y yo fíjate que yo me he comprado todas las Xbox, mi plataforma favorita siempre ha sido PlayStation, pero yo me he comprado siempre la Xbox también, porque me gustan muchos juegos de los que tenían. Llegó Xbox One y nunca me dio la sensación o ganas de yo decir, voy a por la One. Pero no porque yo pienso, es que no me gusta Xbox, no. Es que realmente no había un juego que a mí me hiciera la sensación de, me compro la Xbox por este juego. O porque están estos dos juegos que sí, estaba el Gears 4, pero ya era. Hombre, tuvieron sus pinitos. Yo digo, soy muy mal con juegos, pero de conducción, pero joder, sí que tuve yo la posibilidad de probar una Xbox antes de salir a la venta. Y la sensación que me despertó el Forza, tío, me impresionó, la verdad. La potencia como tal me impresionó. Es un buque. Insignia. Está muy bien, tío. Y la verdad, y el Rise, y etcétera. En juegos muy potentes también para un lanzamiento de consola que hombre, que podían hacerme sentir cierta curiosidad, pero el problema era que la consola no había por dónde cogerla. O sea, la obligación del Kinect, no llegar a 1080, como te digo, ¿no? Convertirlo en un aparato multimedia para ver estadísticas de fútbol americano, no sé qué. ¿Me vas a hablar de juegos o me vas a seguir hablando de accesorios y de aplicaciones y tal? Y yo siempre he dicho, ¿no? Que Xbox en aquel momento, en 2013, sentó muy mal. A mí me sentó muy mal hasta el punto de decir, no me interesa comprarla. Pero también considero que hubo una parte de adelantarse al futuro. Porque criticamos lo del DRM, criticamos lo de la conexión permanente, pero ¿qué estamos ahora viviendo, tío? Ahora estamos viviendo que tenemos que estar conectados perennemente a internet para ciertos juegos de muy renombre, de juegos que juega todo el mundo ahora, hoy por hoy, y estamos viendo que hay, en fin, que la lucha contra la piratería, pues ahora se hace mucho a través de actualizaciones. Hay cosas que se dejaban ver que tenían potencial, que iban por un camino, pero no era la manera correcta ni el momento. Yo creo que todavía la manera de imponerlo de 0 a 100 creo que estuvo muy mal. Pero sí habían cositas que tú decías, tío, es que me parece lógico en parte cosas que querían implementar, pero no de esa forma. Claro. Y yo qué sé, tío, es lo que digo. Tengo que valorar un poco hoy por hoy lo que tenemos, porque podrían haber desaparecido, podrían haberle dado el monopolio a Play y ahora tendríamos que estar pasando por cosas peores de las que estamos pasando. Porque yo, por ejemplo, he sido muy crítico con lo de los 80 pavos y sigo siendo muy crítico con el DLC a 10 euros. Creo que hay esfuerzos que se pueden hacer por parte de Sony. Lo que pasa es que sabe, ¿no?, que el monopolio de la consola lo tiene ella y que al igual no le interesa, ¿no?, perder ciertos ingresos cuando ya sabe que tienen una gran parte del catálogo de chavales, ¿no?, de usuarios. Pero tenemos que de dar las gracias, tío, de que el cambio ha sido radical en Xbox, porque como tú has mencionado, ¿no?, en la época de PlayStation 2, tío, no había rival. Es que PlayStation 2 estaba comiéndose ahí solo todo el terreno. Sí. Porque estaba Xbox con sus meteduras de pata, que si el mando japonés que las manos las tienen pequeñas, que no sé qué, es que no paran de meter patazos. GameCube era una consola que a mí me gustó muchísimo, ahí tiene juegazos, pero no triunfó, tío, igual que le pasó a Dreamcast. Consolón, tío. La Nintendo son consolas la Dreamcast la tengo aquí al ladito. Que tío, que eran muy buenas máquinas, pero por algún motivo, por H por B, pues Dreamcast no llegó a los 10 millones, me parece que era, o a los 12. GameCube vendió, creo que eran 15, 20 millones de consolas, tampoco llegaron a más. No había competencia. Y la competencia es necesaria, tío. Totalmente. Hace falta la competencia para que se piquen, para que hayan buenas ofertas, para que el consumidor salga ganando. Y para que no se relajen. Para que sepan que no pueden relajarse y que tienen que estar siempre intentando superarse. Para que la gente que tenga dudas vea que su plataforma tiene futuro, se lo está currando y demás.
Bueno, pues ¿qué estamos viviendo? Estamos viendo ahora, tío, una Nintendo Switch que es la consola que más vende en todas partes, que arrasa, que sus exclusivos son de mucha calidad. Sabemos, ¿no? Como es Nintendo, que más o menos siempre son los mismos juegos, pero no dejan de ser juegos muy, muy buenos, que no defraudan. Tienes una Play, tío, que es la líder indiscutible en ventas de consolas con sus sagas, que todo el mundo sabe también qué tipo de juegos son los que vas a encontrar en Play, que son aventuras single player de corte narrativo aventuresco, buenos, potentes, a nivel de eso, de argumentos y demás. Y tienes a Xbox, que se está desmarcando quizá hacia la zona del servicio, y bueno, nos hemos enterado ahora quizá del tema de los 30 millones de suscriptores, y está tirando por Game Pass, y está muy fuerte, tío, muy potente. Pero escucha, hay que aprovechar que están ahí, tío. Yo creo que tanto Microsoft como Sony en esta generación va a haber un catálogo muy, muy variado en ambas plataformas. Y te voy a decir por qué. Porque, o sea, es verdad, es cierto. En PlayStation hay muchos juegos, pues en tercera persona, ¿no? En plan, con mucha carga narrativa, con sus personajes. Es lo que me gustan principalmente, tío. Es sí, lo que más me llama la atención. Pero yo creo que van a ampliar todavía más. Yo siempre he dicho que al catálogo de PlayStation Studios, exclusivo de estudios internos suyos, les hace falta como el comer, y más en esta generación, como el comer un RPG de calidad. O sea, no un JRPG, porque de eso PlayStation va a estar servida. Le hace falta como el comer, y más a los que son muy amantes de los tipos juegos Fallout, The Witcher, del Elder Scrolls y todo esto. Una saga propia, ¿no? Dice, claro, tío. Una saga propia. ¿Por qué? Porque Sony tiene que tener en cuenta que, quitando los JRPGs, esta generación vamos a tener, o sea, en PlayStation, y ya hice un vídeo al respecto hablando de este tema, va a ser preocupante en el caso de que Sony o alguna compañía no saque un juego RPG tocho bueno de ese aspecto. Va a ser preocupante porque, fíjate, sí, un hipotético de Witcher 4, que será multiplataforma. Tenemos a Microsoft, que ha comprado Bethesda. Sony tiene que ser consciente de que ahí ha perdido del Elder Scrolls, ha perdido Fallout, Starfield, que por cierto, Microsoft en ese aspecto va a estar muy fuerte en los RPG, porque va a tener juegos como Starfield, del Elder Scrolls, Fallout, Fable, Abowed, The Outer Worlds 2. Va a ser la referencia, está claro que a nivel de RPG va a ser referente. Claro, y Sony no. Es que Sony... Yo creo que son juegos distintos, claro. Es que ¿qué tienen potente, por ejemplo, Xbox para tener los JRPG y quizás pues, ya todo el mundo conoce los shooters? Pero es que aparte de lo que tiene con Bethesda, juegos como The Witcher 4, que serán RPG, van a salir en Xbox. Plataforma, claro, entonces Sony, lo que yo les digo es que lo que yo pido por pedir es que le hace falta una IP de referencia de RPG en su plataforma. Le hace falta. Y no me vale con que sea un mundo abierto y acción con algunos elementos RPG. No. Yo hablo de un mundo abierto RPG con tomas de decisiones, con todo, con roleo, con sus ubicaciones y misiones secundarias, con sus misiones, historias. ¿Tú me entiendes a lo que me refiero? Un tipo Fallout más F, algo de esto. Le hace falta a Sony una IP así. Y Microsoft, claro, por eso digo que yo en ese aspecto yo creo que sí Sony va a brillar un poco. Y Microsoft ya lo ha dicho que también quieren hacer juegos más narrativos. Esto no significa que se desmarquen de lo que ya hacen, sino de variar su catálogo. Sí, eso es lo que ya ha comentado Phil Spencer, y que tampoco se pretende tampoco ahora que Xbox sea una Play. Yo creo que se diferencian muy bien lo que tú dices. Han sabido muy bien en qué centrar esfuerzos y ahora te das cuenta de que cada una de las consolas es fuerte en géneros distintos. Y eso está muy bien, porque además complementa muy bien el hecho de que tener dos consolas no sea descabellado, ¿entiendes? Claro.
Sí, o que tú puedas decir, oye, pues mira, tengo esta por tales franquicias y esta por tales otras, y cada una, tío, se va cubriendo muy bien las espaldas con la otra. Por eso te digo que yo lo que le he hecho en falta, como tú dices, JRPG o RPGs de acción más occidentales a Play, pues le pueden faltar sagas propias. Quizá le echarían falta algún shooter que al igual deberían repescar ahí ciertas franquicias, que alguna vez lo hemos comentado y tal, ¿no? Resucitar sagas como Killzone o Resistance o cosas así que pueden volver, tío, que pueden ser muy, muy buenas referencias en nueva generación, con los motores gráficos nuevos, con las nuevas potencias. Pueden ser sagas muy interesantes, tío, y deberían rescatarlas. Al igual que Xbox debería centrarse, como hemos dicho, ¿no? En esa narrativa o esos juegos en tercera persona de corte menos de acción y un poquito más de aventureo, quizá menos fantasioso y más realista, que es lo que le pasa con The Last of Us dentro del mundo zombie, ¿no? Y todo el tema, pero tú ves personajes que empatizas mucho porque son muy cercanos. Te imaginas que puedes ser tú el protagonista y te llenas, ¿no? Sí, son como metes... muy humanizados. Muy humanizados y muy inmersivos. Entonces, claro, eso no lo tiene Xbox. ¿Qué pretenden? Pues yo tengo la esperanza, por ejemplo, en Perfect Dark, que quizá podría ser un juego que al igual le quieran dar una estética más adulta de lo que ya tenía anteriormente, que quizá era demasiado idealizado. Pues humanizar un poquito más, quizá volverlo en tercera persona y darle ese corte más narrativo, pues una franquicia que puede resucitar muy bien y empezar de cero. Y, tío, luego a partir de ahí, tío, pues sin olvidar los multiplataformas, que al final, tío, es el 90% de los catálogos se comparten y los multiplataformas te dan todo lo que necesitas. Porque que también nos centramos muchas veces en el tema exclusivo y tampoco es tan necesario centrarse en lo exclusivo. El multiplataforma te da todo lo que tiene que tener. Y lo que dijimos antes, estudios pequeños, estudios indies que te den cosas diferentes, que ahí es donde está la variedad, porque al final los triples A son sota, caballo y rey, más o menos no se salen de unos estandartes porque saben que son los que funcionan de verdad, pero la innovación, el arriesgarse está en los dobles A, en los indies, y ahí es donde yo le estoy metiendo más caña últimamente. De hecho es prácticamente a lo que más estoy jugando. Bueno, y ahora hablando de esto, vamos a hablar un poco de lo retro, ¿no? Un poco de la nostalgia, jugar con la nostalgia, ¿no? Que todos hemos tenido nuestra experiencia. Y para ti, o sea, ¿cuál ha sido una época? Todos tenemos algunos, estoy seguro. Una época que recuerdes con mucha magia, nostalgia, que nada más que de recordarlo tú digas, Dios, qué tiempos, macho. Qué tiempo, ojalá pudiera ir a esa época y borrarme la memoria y volver a vivir eso por primera vez como lo viví en aquel entonces. ¿Qué época dirías tú? Yo la que viví con más énfasis por una edad en la que disfrutaba más de los videojuegos y por los videojuegos que salieron en aquel entonces, me quedo pues con esa época, siempre digo, de entre el 96 al 99, se me juntó todo mucho entre lanzamientos, o sea, mi compra de la primera Play, que hoy me he puesto la camiseta en honor, desde el 94. Entonces digo, para mí la Play fue el punto de partida de decir, vale, esto ya no es algo con lo que pasar el rato, esto, tío, ya es una pasión, ¿entiendes? Esto ya es algo que yo sé que me gusta mucho en exceso, y hay juegos, tío, que ahí se disfrutaron muchísimo. Yo empecé, y te digo más, tío, yo no tenía ni claro de qué consola iba a comprar, pero yo me enamoré del primer Tomb Raider. Yo creo que es un juego que tengo muy presente, porque fue el que me hizo dudar mucho sobre qué consola comprar, porque yo iba a casa de un amigo mío, era un súper amigo mío, y ellos tenían una Sega Saturn. Consola súper difícil de programar para ella, es decir, la Sega Saturn era un galimatías, pero yo quería el Tomb Raider, yo no sabía ni siquiera que estaba en PlayStation en aquella época. Entonces, la idea era, ¿cuál compraba? Yo le preguntaba a mis padres. Y eran pobres de ahí, no tenían ni puñetera idea. Decía, cómprate la que te dé la gana. Papá, ¿cuál compro? ¿La Play o la Saturn? ¿Qué hago? No sé qué, es que quiero este juego. Y al final digo, pero este juego también está en esta consola. Pues, ¿qué más hay? Y yo empezaba a mirar juegos, a ver qué consola me compraba y tal. Y estaba Resident Evil, el primero, y estaba Tomb Raider. Y con eso fue una de las primeras cosas que empecé. Mi primer juego igualmente, el que empecé el pelotazo, fue Dragon Ball Final Bout.
así de mal empecé yo la generación. Empecé con ese juego, aunque le tengo mucho cariño, pero empecé con Dragon Ball. Pero mis mejores recuerdos están en la saga Resident Evil, de la que yo soy súper fan, y la saga Tomb Raider. Y lo que me llevó ya al éxtasis total fue Final Fantasy VII, el primero, tío. Pero entonces, Retro, tú y yo tenemos gustos muy parecidos. Claro, muy parecido, tío. Estás diciendo básicamente los juegos de mi infancia. Lo que tú juegas, ¿no? Ahí está. Pues yo, eso ya me pilló a mí con una edad de disfrutar mucho también de ese tipo de juegos, tío, y se me centró todo, y yo siempre he sido de eso, de intentar comprar todas las consolas, pero era el Tomb Raider, luego el Resident Evil, del Resident Evil pasábamos al Final Fantasy, al Resident Evil 2, del Resident Evil 2 al Zelda Ocarina of Time, llegaba la Dreamcast, y fue una época, tío, de no parar. Era un año y otro año, y cada año era una cosa de mucho peso. Cada año era una cosa enorme de ganas, tío, de ilusión, de decir, quiero tener esto, del Shenmue, todos esos juegos, tío, me parecían soberbios. Y al igual eran eso, la nostalgia o las ganas de descubrir juegos nuevos. Y al igual yo lo flipaba mucho antes. Y ahora pues lo flipo mucho menos. Pero para mí en aquella época, cada año, tío, cada 6 meses salía una obra maestra. Has comentado el Shenmue y fíjate que estás jugando recientemente al Shenmue 3. En su día solo probé, no pude profundizar porque son juegos, los Shenmue, que tú ves que son colosales incluso a día de hoy. Pero son juegos que no vinieron traducidos, ¿vale? Los tengo, de hecho los tengo, pero yo de estar perdiéndome, además que son juegos que tienes que estar con las conversaciones muy metido, digo, no, es que así no lo disfruto, yo tengo que enterarme de lo que están comentando, es un juego con muchos diálogos. Y estoy jugando el Shenmue 3 y he tenido una sensación como de estar jugando a un juego retro, pero bonito al mismo tiempo. Es cierto que tiene cosas infumables que tú dices, joder, se nota, ¿no? La falta de presupuesto y algunas cosas que son muy mejorables, pero hay que tener en cuenta, yo me lo tomo como que no es como un regalo a los fans. Yo no soy súper fan de Shenmue, pero sí sé valorar en plan lo que tiene que significar para aquellas personas que estuvieron esperando una tercera entrega durante tantos años. Y yo he sabido apreciar cositas a pesar de las carencias que tiene Shenmue 3. Y la verdad que me lo paso bomba y es curioso porque los juegos antiguos o clásicos tienen algo que, aunque a lo mejor tú veas que hay muchas cosas anticuadas, tienen una magia que te transmiten. Te sigue atrapando. Claro, es como que tú ya das por hecho esas carencias. Sabes que es un juego que tiene su tiempo, que a lo mejor está anticuado, que alguien que nada más que quiera jugar a lo más nuevo juega el juego y le pueda echar para atrás porque le parezca muy ortopédico y muy tosco, lo puedo entender, pero a quien le guste empaparse de un juego retro, antiguo, de simplemente explorar los pequeños detalles con esa banda sonora, no sé, con esa sensación de algo de lo retro, ¿no? No sé si has jugado a Shenmue. Claro, yo Shenmue, bueno, el 3 le intenté dar oportunidad, pero le vi poco tiempo. Me pareció, hubo algo, no sé si porque al igual la falta de tiempo y tal, que sí, no me acabó de atrapar. Es que tienes que dedicarle muchas horas. Claro, y aparte me pasa una cosa, me da la sensación de que es un juego, tío, que lastimosamente está mal aprovechado, que quizá debería haber sido un poquito más de lo que fue. Yo no sé si quién debía financiar ese proyecto, estuvieron en Kickstarter también. Me da la sensación de eso, de que se hizo con menos presupuesto del que se merecía. Realmente una saga como esa tendría que haber sido un poquito más grande, ¿no? El proyecto. Pero claro, a mí con Shenmue me pasa que yo el primero aluciné muy fuerte y en cambio el 2 no me enganchó igual. Y yo creo que es por la ambientación, porque yo en aquella época era muy fan de todo el tema de la cultura japonesa, entonces el primero lo pillé con muchísimas ganas. Y ya viendo hacia dónde iba, luego que Ryo Hazuki se iba para China y tal, los personajes, etcétera, hubo algo que me desenganchó de la saga y dejé el 2 a medio terminar hasta mucho tiempo después. Y el tercero pues ya lo pillé como desencantado a medida que iba viendo cómo avanzaba el proyecto. Entonces dije, igualmente voy a dar la oportunidad, pero qué va, tío, no me acabo de enganchar y yo mi recuerdo principal fue del primero.
Claro. Y es lo que tú dices. Bueno, pues. No, tiene carencias. Tiene bastantes carencias. Tiene carencias. Pero si es un juego que tú sabes, ¿no? Que te gustaría darle la oportunidad de poder acabarlo. Bueno, tú lo vas a. Imagino lo acabarás. Y al fin y al cabo es porque no deja de recordarte, pues, cosas como tú dices, de épocas pasadas que era. Cosas que tú has vivido antes y que te dan la sensación de que los juegos en aquella época eran fantásticos como eran. Yo sigo jugando, por ejemplo, a Resident Evil al 0 o al 1, el remake. Me siguen pareciendo fabulosos con el control de tanque. Yo, de hecho, no lo cambio. No cambio al control normal, ¿eh? Yo sigo jugando a un control tanque porque me siento súper cómodo con ese control en los primeros Resident. Y sigo pensando que el primer Resident Evil es el mejor remake que se ha hecho hasta la fecha. Pues para mí es el remake de los remakes. Es decir, si un remake tiene que tener un nombre, es el del primer Resident. Y ojo con el 2, que también me pareció muy bueno. Sí. Pero hombre, es que es algo curioso porque el remake del primer Resident mejoran todo el de Play 1. O sea, es que da hasta sensación de más tétrico, todo mejorado, claro, con la esencia del primero entero. O sea, es el juego tal cual, pero mejorado en todos los aspectos. Ya dijeron, y dice, yo con las limitaciones de PlayStation, mi camino pudo hacer más de lo que hizo. Entonces, aún así, la sensación de miedo que te despertaba en aquella época, en el 96, te hablo ya, Resident Evil, te ponía los pelos de punta, y eso que se veía todo súper iluminado, pixelado y tal. En el 2, por ejemplo, tío, yo recuerdo haber comprado lo típico, pues yo era muy de comprar revistas. Igual época, que yo. Hoy día soy antiprensa, te lo digo. Que yo hoy día igual, me han decepcionado mucho. Estoy muy escarmentado y me da mucha lástima hacia dónde ha derivado. Pero en aquella época, tío, sí compraba mucha prensa. Y yo me acuerdo de ver las primeras imágenes se filtran las primeras imágenes de Resident Evil 2. Y tú veías las imágenes de Leon en la alcantarilla. Y, tío, me daba un repeluco, los pelos de punta, te lo juro. Me daba un repeluco y decía, tío, esto tiene que ser de grande y enorme lo que no está escrito. Y esa sensación ya, decir Shinji Mikami, ahora sí con GameCube podemos hacer el juego que teníamos en mente. Y tú ves esa mansión. Nada que ver, tío, con la de Resident Evil 1. Con esa iluminación de los truenos, cuando los relámpagos y demás. Y dice, tío, esto es muy grande. Y además te añaden cosas nuevas, te añaden a Lisa Trevor, tío, que el personaje de Lisa. El personaje de Lisa es tremendo, tío. No sé si conoces la historia, pero el personaje de Lisa es brutal. Una brutalidad. Me encanta. Y de hecho, creo que va a salir como villana, ¿no? En el reboot de la película. Tengo muchas ganas, tío, de rejugar. Es un juego que siempre tengo ahí metido en la biblioteca, nunca lo borro. Me han entrado ganas de jugarlo y todo. Totalmente, tío. Siempre lo tengo ahí, cada X tiempo le voy echando la partida. Hace no mucho estuve jugando unas cuantas horitas. Pero sagas, tío, mitiquísimas. Yo, vamos, lo disfruto un montón. Y ves, no me pasa, por ejemplo, con el Final Fantasy VII. La sensación que yo tenía, tío, con el antiguo, el 7 Remake, también estuve jugando, pero interrumpí la experiencia porque fue la época en la que yo ya cogí cuando yo lo compré. Vendí la Play, vendí la Xbox, la One X para hacerme con la Series X, vendí las dos y dije, toma, Series X, me quito todo y esta vez las vendo, ya las recuperaré más para adelante. Porque esas cosas se piensan muchas veces, yo soy de comprar y vender y ya las recuperaré. Y dejé, tío, el Final Fantasy VII a medias. Y ahí sigo esperando a ver si sale en Xbox para poder acabarlo. Pero de momento, pues lo dejé a medias. Pero claro, lo que yo llevé jugado, pues había algo. O sea, lo disfrutas porque el juego es bueno. A mí me gustó bastante, Me ha gustado mucho. Pero sí, esa sensación que tenías con el primero me faltaba. Pero yo creo que es eso, es nostalgia. Es la idea idealizada que yo tengo. Claro. De un recuerdo, tío, que era cuando yo era chico y que me lo pasaba muy bien. Y hoy día, pues no lo siento igual. Pero aún así, tío, el juego es tremendísimo. Yo ahora que has hablado de Resident Evil, del Tomb Raider, del Final Fantasy VII, yo voy a cumplir 28 ahora en octubre, pero yo me acuerdo que la primera consola que tuve, la primera consola como tal, es más, me acuerdo que yo era pequeño y veía a mi hermano mayor que jugaban con los amigos a la Game Boy. Y digo, ¿yo esto qué es? Yo estaba con los muñecos y yo decía, veía a todo el mundo con la Game Boy, ¿no? Y todo el mundo ahí. Y yo decía, ¿esto qué es? Y veía ahí con los cartuchos y yo, eso es interesante. Y yo era pequeño. Bueno. Y... Para ahí la tengo todavía. Aguanta como una campeona. Y
Y mi padre me acuerdo que me decía de nada, tú pasa de eso mejor, sobre tú todavía eres muy pequeño, tú con los juguetes, Hasta que se me antojó la Game Boy. Digo, no, yo quiero la Game Boy. Digo, yo esto qué, todo el mundo con la Game Boy en los parques, en los patios. Y tuve la primera consola como tal, la Game Boy gris gorda. ¿Vale? O la Pocket. Yo no creo que era la Pocket. La Pocket era. Claro, y nada, jugaba el Pokémon y me lo pasaba bien, pero mi mayor experiencia fue con la Play 1. O sea, cuando me acuerdo que era con mi padre, que mi padre encima anda que también mi padre no podía comprar otro juego que eran malos, ¿sabes? El Final Fantasy VII, que me acuerdo que yo vi la carátula y yo nada más que con ver la carátula dije, este juego tiene que ser bueno. Para mí, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Málaga. De Málaga, mira, yo nací en Cataluña, ¿vale? Yo no, aquí tengo un lío de nombres con Dragon Ball, tío, pero para mí el juego era Son Gohan o Son Goanda, no sé cómo le llamaban aquí. Yo lo veía de chico, era allí en Cataluña era Son Gohan. Y para mí era el juego de Son Goanda, tío. A mí me lo vendió mi colega como, hay un juego que sale Son Goanda que se mete espadazos con los pelos. Claro, en aquella época, para mí era Son Goanda de la época de Cell. Y digo, me dice loco, vamos a darnos espadazos. Ese está muy guapo. Y vi el anuncio en Navidad y digo, es verdad, tío, un juego de Son Gohan de Dragon Ball. Tú fíjate mi ignorancia. Y me compré Final Fantasy VII pensando que era un juego de Son Gohan. Hostia, qué bueno. Claro, con el traje morado. Ahí está. Y bueno, le faltaba la capa con los picos. Qué así bueno. empecé yo. Pues fíjate tú, el Final Fantasy VII lo recuerdo con mucha nostalgia, me lo pasé junto a mi padre, yo veía, pero muchas veces lo cogía porque era pesado y quería jugar. Y nos lo pasábamos entre los dos. Y mi hermano mayor también estaba por ahí. El Tomb Raider, ¿vale? Los Tomb Raider, que eso le encantaba a mi padre. Y me los pasé también con él y los veía. El Broken Sword 2, que tú no sé si sabes. Lo disfruté, tío. Tío. Juegazo. Juegazo. Mítico. Para mí eso... Vamos, de mi infancia, de los mejores, tío. Broken Sword, tío, me encantaba. Estuve atascado 2 años con ese juego, tío. Yo me acuerdo... 2 años, tío, por una pluma de mierda. Mira, ese era difícil. Que se la acercabas al gato, y el gato te hacía así, te la rompía, y dije, me he quedado sin pluma. Y la pluma estaba en el suelo para que la recogiera rota, y yo no me di cuenta, y pasé 2 años, tío, con el juego aparcado, porque no sabía cómo avanzar. Y era recogiendo la pluma del gato. Yo me acuerdo, pero sí, le tengo mucho cariño. Yo me acuerdo que en todos los juegos yo siempre le cogía el mando, pero en el Broken Sword decía, descífralo tú. Yo te veo. Descifra tú el puzzle que yo te veo. Y era muy bueno. Mi padre era muy bueno en los juegos de estrategia. En plan de comerte la cabeza, de si encuentro un objeto me servirá para esto. Me encantaba. El Broken Sword a mí me encantaba. Era mucho ambiente este juego, tío. El Resident Evil 1. El Resident Evil 1. Yo me acuerdo que con ese juego tuve pesadillas. Porque me acuerdo que una vez tuve que irme a la casa de mi tía, pero le dije a mi padre que se quedara esa noche allí. Y él, no. Y digo, pero que yo quiero jugar o verte jugar al Resident Evil. Él tenía miedo, pero era masoquista, quería verlo. ¿Qué pasa a día de hoy? A la vez. Y me acuerdo que me llevó la Play. Lo jugué con mi primo mayor allí. Estuve jugando ahí Resident Evil. Bueno, ya era la hora de dormir. Tuve pesadillas con el juego. Me desperté por la mañana y vi que en el suelo había una mancha roja que era de un chupachú Goya de esto que se había caído al suelo y mi primo lo quitó. Y me dijo que me estaba convirtiendo en un zombie. Y yo cojo y me lo empecé a creer de que creía que me iba a convertir en un zombie. Y tuve un trauma con eso hasta el final. Me dijo que era... Pero qué época, macho. Con el sonido ambiental del Resident Evil, esa pequeña cuando llegaba a la cocina, tío. No sé si te acordarás, cuando llegabas a la cocina se escuchaba una música, una banda sonora y te ponía los pelos de punta. Era brutal. Y mira que tú lo juegas ahora y te da risa, pero en aquella época, tío. Incluso la intro, tío. La intro del Resident Evil original que saben los actores, incluso esa ahora intro, te das sarpullido, pues yo lo encontraba mítico, tío. Bueno, y el primer Silent Hill también, macho. El primer Silent Hill. Tuve muy buena época con... Y el Metal Gear Solid, que para mí
Eso fue ya que me marcó del todo. Ahí fue yo ya cuando me di cuenta. Ya me di cuenta, en verdad, con el Resident Evil y todo esto. Pero Metal Gear Solid a mí me sorprendió el carisma, la narrativa, los personajes. No sé, yo nunca había visto, parecía como una peli, pero claro, lo más cercano al cine, tío, que me impactó. En aquella época era lo más parecido al cine, era todo muy cinematográfico, el doblaje, tío, era brutal. El que hacía Solid Snake, que es Alfonso Vallés, que todavía brutal. Todos los montones de películas, brutal, tío. Yo ese juego lo tengo grabado a fuego. Y recuerdo, tío, que cuando se anunció, y no sé si fue con qué revista, una Playmanía o con cuál Creo fue. Creo que sí, con la Playmanía o mi consola. Vino una demo. Sí. Y yo me recorrí, porque la única imprenta, tío, que había, que tenía en la revista, estaba a la otra punta de mi pueblo, y vino una tarde mi primo y dije, tío, me voy a tu casa merendado, no sé qué, y digo, vale, guay, jugamos a la Play. Y me dice, hoy ha salido una revista que viene con un juego de un espía que es la hostia. Y yo dije, espérame ahí. Ya la vengo. Cogí la bici, me recorrí el pueblo entero, tío, unos 3 kilómetros por lo menos ahí con la bici, a buscar la puñetera demo que te duraba lo que te duraba, hasta llegar al ascensor. No te duraba más. Pero era brutal. Vueltas, tío, a la demo le di 20.000 vueltas. No parábamos de jugar. Qué Metal Gear, macho. Qué magia. Y el Dino Crisis también. Que había una de juegazo. Bueno, y el Pandemonium. No sé si tú has jugado el Pandemonium. El Pandemonium. De plataforma sí. Yo, brutal también. Yo lo disfrutaba mucho. El MDK. Había muchos juegos. Muy tochos. Los Me acuerdo hasta del Misión Imposible. Que mira que era malo. Pero lo compró mi hermano en una gasolinera. Dije, te traigo un juego. Misión Imposible. Mira que era malo, infumable, injugable. Pero yo me lo pasé Se recuerdan con Maya. Y bueno, los juegos por aquella época, juegos como el Hércules, el Tarzán, todo este tipo de juegos eran muy buenos. Eran muy disfrutables. Además eran de la vieja escuela y venían con pues un poquito heredando lo que se jugaba también mucho en 16 bits. Y joder, yo me acuerdo con Super Nintendo jugar a los Pitufos, que los Pitufos era un juegazo, Le pasaba como al Aladdin en Mega Drive, en Super Nintendo, que eran juegos de mucho nivel. Pues yo me acuerdo de los Pitufos, era un auténtico juegazo, tío. Y de lo que más recuerdo en mi época de Super Nintendo. Porque yo en Super Nintendo prácticamente todo lo que tocaba era Mario, Killer Instinct y cosas de ese tipo. Y ahí se coló el de los Pitufos, tío. Todavía me acuerdo un montón de ellos. Y yo qué sé, yo empecé con NES, tío. No, también. O sea, yo por ejemplo, yo he disfrutado de muchas consolas, de la Game Boy, de la Nintendo DS, de la Nintendo GameCube, que también la tuve, y brutales los Metroid, el Tales of Symphonia, el Batten Kaitos, ese que si lo jugaba, mira, el Eternal Darkness me lo compré y me acuerdo hasta el día que me lo compré. Yo fui con mi hermano se compró un juego para la Xbox, creo que fue el Splinter Cell Chaos Theory, o el Splinter Cell Chaos Theory o el Pandora Tomorrow, uno de los dos era. Y yo dije, no sé, porque antiguamente yo me dejaba guiar por las carátulas o por lo que habían dicho en una revista, pero vi la carátula y me llamó la atención. Dije, Eternal Darkness aquí de terror. Y tengo que decir que es un juegazo. Ese juego juega contigo de una manera, la psicología. Te le iba la pelota. ¿Tú has visto cuando no sé qué pasaba, que aparecía como un fantasma o el sonido se distorsionaba o pasaba? Bueno, y había momentos, tío, que tú ibas caminando, llevabas un rato caminando con el personaje por un pasillo y de repente le explotaba la cabeza. Eso. La cabeza, y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? Y es que, tío, era una visión, era una de esas visiones de ida de olla del juego, tío, que se le iba la pelota, o yo qué sé, estás jugando y de repente el volumen te subía a tope. El volumen te subía a tope y tú, te digo, ¿qué pasa, Dios mío? O se iba la imagen y ponía vídeo arriba, ¿no? Como si se hubiera ido la imagen de la tele. O los controles iban al revés, tú apretabas arriba y se iba el tío para abajo, la personaje se iba para abajo, y apretabas derecha se iba a la izquierda, y dices, tío, pero qué ida de olla. Y todo era dependiendo de la cordura, ¿no? De cómo tenías tú el nivel de cordura. Además que era muy variado. Era muy variado y tenía esa mansión
Tono Resident Evil también. ¿No? Recuerdo que había como épocas que manejábamos un romano, otra en un castillo. Era brutal. Y encima me acordaré siempre de ese juego, de un llanto de una mujer con un sonido ambiental horrible. Lo puedes buscar incluso en YouTube, que creo que hace poco dije, hostia, me acuerdo de esto, lo voy a buscar. Y está en YouTube. Y era, vamos, los pelos como escarpia. Es que lo voy a buscar, ¿eh? Era, no me acuerdo, pero tú pon... Yo lo encuentro, no te preocupes. Cuando lo busqué, creo que era sonido... Eternal Darkness, sonido... Llanto o algo así. Llanto, sí, llanto. Voy a intentarlo, pero seguro que doy con él. Era brutal, tío. A mí ese juego no sé cómo no han podido sacar una secuela en todos estos años. Una verdadera lástima, ¿eh? Muy potentes, juegos muy chulos, muy potentes, tío, en aquella época. De Nintendo también, yo te digo, está ese... Zelda Wind Waker. No me acuerdo, tío, si era en 64 o en la GameCube. El Jet for Gemini. Era el 64, puede ser. No sé, se me va la pinza. Pero, por ejemplo, ese juego, el Jet for Gemini, creo que era el 64. Tenía un nivel de sonido sonoro que yo en mi vida había escuchado un juego con un sonido tan bueno como en ese juego. Brutal, tío, como retumba. Y se te van quedando esas imágenes pegadas, tío, en la memoria. Y joder. Es que había juegos muy buenos. Y bueno, ya en la Play 2, God of War, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. El 3, tío. Eso es lo que estaba hablando de Konami, que si realmente te sacan un remake, no remaster, un remake del 3, yo ahí ya... y si es exclusivo, por ejemplo, me podría a mí vender la consola ya del tirón, sin esperarme. Digo yo, me estoy esperando, ¿no? Pues al igual ese hace que se me vaya ya la olla y pilla las dos. Es una pasada. Es que en verdad cada generación de consola ha tenido lo suyo, ¿eh? Ha tenido sus alicientes y sus juegazos, macho. Porque después me pongo a pensar y digo, en Play 2 he disfrutado de auténticas maravillas. En GameCube, incluso en la primera Xbox, como te he comentado, el Jade Empire, no sé si lo has jugado, pero es una pasada ese juego. O sea, ese juego es una pasada. Y en Xbox 360, en Play 3, a Metal Gear Solid 4, a Fallout 3, Red Dead Redemption. O sea, todas las generaciones siempre nos ha dejado algo. Y eso es lo bueno. Siempre hay juegos muy, muy tochos. Y además que siempre en cada generación te viene una franquicia nueva que cuando tú crees que ya dices, tío, este va a ser el mejor juego que voy a recordar en mi vida, la siguiente generación te saca un pepinazo y te tira al suelo todo tu ranking, ¿sabes? Todo tu ranking mental de cuáles son los mejores juegos que has jugado, te lo echa por el suelo. Entonces, si tuvieras que definir la mejor generación de consolas... ¡Ay! La mejor generación de consolas. Joder, tío. Es difícil, ¿eh? Sí, es complicado. Mira, descartaría la época de Play 2 por lo que te he dicho, porque no había competencia. Y casi te diría que descartaría también la época PS3 y 360, fíjate que fueron las más competidas, por el hecho de que había mucha cantidad de juegos demasiado similares entre sí. Una época en la que el juego en 3D se pulió tanto, el salto generacional respecto a Play 2 fue tan grande que empezamos a encontrar muchos juegos parecidos. Entonces me quedo entre la de... Buah, ¿qué te digo yo, tío? Te digo, pues PS4, por ejemplo, ha tenido los mejores juegos ahora mismo que yo haya recordado en mucho tiempo, por lo que te he comentado, ¿no? Sagas como Uncharted o The Last of Us, el God of War, etcétera, el Detroit Become Human me encantó, tío, Quantic Dream me parece una maravilla. Pero claro, Xbox One fallaba en la ecuación, así que si te tengo que decir una generación te voy a decir Super Nintendo Mega Drive, solamente por la guerra que había entre ellas y la de jugazos que había entre las dos en aquella época, que tampoco había mucho más donde competir, porque ya en aquella época otras consolas ya estaban muertas, no había prácticamente competencia, no había Neo Geo, no había Atari, no había nada de eso en aquella época. La época Nintendo versus Sega fue de las mejores para mí. Bueno. Y además porque yo iba a casa de los colegas y decía, ¿qué tienes tú? Tengo la Mega Drive. Y me da igual, tío. Yo no decía, para mí es mejor, ¿no? Yo decía, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Tengo este y este. Pues a tu casa voy. Y así es fácil, así pasábamos las meriendas. Esas tardes de merienda mientras se jugaba a la Play o a la consola. Bollicaos ahí y tal. Los cereales también, o las galletitas ahí.
Y luego ya te digo, ya después de más mayorcetes, Dreamcast fue una muy buena consola para eso. Me pegué muchas tardes con los colegas al Soul Calibur y de eso, ya en aquella época ya casi de cervecitas por la tarde ahí y tal, jugábamos, nos montábamos unas muy buenas en la casa de los amigos. Estaba muy chulo, una época muy buena, tío. La verdad que sí. Y bueno, para ir finalizando el podcast, que llevamos ya 1 hora y cuarto, está bien. Normalmente las horas de media que siempre duran los podcasts, siempre hago 2 preguntas, ¿vale? Si tuvieras que decir los 3 mejores juegos que has jugado los últimos 5 años, desde 2016 hasta ahora. Si tuvieras que elegir 3 juegos que tú dices los mejores que he jugado, estos son los 3 mejores juegos que he jugado los últimos 5 años. Vale. Tío, le voy a faltar el respeto a muchos juegos. No, es que no es fácil. Le voy a faltar el respeto. No, aparte porque no suelo tirar por lo convencional. Dentro de lo que cabe. Pero te puedo decir que... Dame ahí medio segundo. Pero te diría... Sin duda Red Dead Redemption 2. Fijo. Juegazo. Fijo. No te puedo decir The Last of Us porque el que me gusta es el primero. Y es de 2013. Y el segundo es un juegazo, pero considero que no... O sea, lo que le ha faltado para llegar a ser superior, más de lo que es, llegar a un nivel ya de excelencia, era que no innovaba tanto como me hubiera gustado respecto al primero. Sí innova en sistemas como el combate, el tema... ¿Qué te digo yo, no? De cómo manejas el combate, cómo te tirabas, ¿no? Desde un nivel hacia otro, ¿no? Eso recuperaba mucho de Uncharted. Cómo te tiras de un nivel hacia otro, atacas, cómo te escondes de los enemigos. Estaba muy completo, ¿vale? Y al igual el primero en ese aspecto era más ortopédico. Pero las mecánicas eran muy similares, entonces The Last of Us prefiero quedarme con el primero antes que con el segundo. Y aparte, por los protagonistas, me llamaron mucho. Le tengo mucho recuerdo al primero. Así que no te voy a meter de las hojas. Pero te voy a decir Red Dead Redemption 2 fijo. Te voy a decir, porque me puso los pelos de punta, Ori. Y te voy a decir a Plague Tale. Porque me parece una de las mejores sorpresas que me lleva mucho tiempo. Está muy guapo ese juego, ¿eh? Así que te digo esos 3 y ya te digo, le falta un respeto enorme a un montón de sagas potentes. Pero que yo haya sentido una cosita dentro. Bueno, una experiencia inolvidable, en plan decir. Y 3 juegos con los que yo he soltado lágrimas, tío. Son 3 juegos que a mí me han llegado muy... Hay una parte, no voy a decir spoiler, pero que tiene que ver en la Playtale con un carrito, con un carro, en plan... Esa parte brutal, ¿eh? Sí. Esa parte es muy bestia. Fue muy bestia, tío. Es muy bestia, tío. Y ahora... Ya, tío. 3 decepciones. O sea, 3 decepciones. Tiene truco, ¿vale? O sea... Vale, tanto juegos que tú dices, yo qué porquería, en plan me esperaba mucho más. Claro, porque una decepción no es de un juego que tú ya sabes que es malo. Tiene que ser o eso, o juegos que tú hayas dicho, Dios, me ha decepcionado bastante, horroroso. O también vale el hecho de, esperaba más de este juego, no está mal, pero me ha decepcionado en plan ciertos aspectos que me esperaba más. Que no es para tanto. Vale. Uno seguro que es fácil. Uno es facilísimo, ya sabes cuál es, que es Cyberpunk. Que, mira, tío, es que lo de Cyberpunk es muy potente. A ver, te voy a decir por aquí. Mira eso. Mira ya. ¿Vale? Pero eso es una parte. Todo eso que tú ves ahí. ¡Joder! Todo eso que tú ves ahí forma parte de la colección de Cyberpunk que tengo. Vamos, que tú. Ahí hay que no mucho metido. Que se lo critica es como. Y lo que digo con razón. Ahí está. Bueno, pues Cyberpunk se lleva lamentablemente uno de las decepciones grandes del año. Y claro, tío, me cuesta mucho. Porque, claro, y si cuando yo compro un juego. Es porque sé que me va a gustar, entonces es complicado llevarme decepciones. Claro. Me resulta difícil. Algún juego que a lo mejor esperaban más. Tú cuentas también en los últimos años, ¿eh? O sea, en los últimos 5 años, 3 decepciones.
¿Algún juego que tú decías, tío, me esperaba mucho Podría más? decir que en general, no tanto como juego, sino como saga, me llevaba una decepción porque fui muy fan en su momento. De hecho, aquí tengo, no se ve, ¿no? Pero tengo mucho también coleccionado. Es la saga de Assassin. Una saga que no ha sabido reinventarse, que no... Sí, metieron un muy buen punto de partida para esa reinvención con Origins. Pero a partir de ahí creo que se les ha ido a la pinza con juegos que son excesivamente largos y complicados a la hora de poder avanzar y que se vuelva una experiencia simpática, amena. ¿No te gustó el Valhalla? ¿No te gustó? Claro, no, son juegos que si digo, se llamasen de otra manera no pasaría nada. Exactamente. Entonces pierde esencia. Y la otra decepción... Pues mira, hablando de precisamente eso, y me has dado una pista, porque ya te digo, me cuesta mucho decir sagas. Pero precisamente porque pierde la esencia, quizá te podría decir que Resident Evil 7. Me gusta como juego de miedo, pero me parece nefasto a nivel de Resident Evil. Y también soy muy fan de Resident Evil. Entonces, cada vez que me estropean una saga, tío, ¿Y qué piensas, por ejemplo, del Resident Evil Village? Pero ese en cambio me llevé la sorpresa, pero yo porque el hype lo tenía muy bajo. Tú piensas una cosa, tío, Legend. Para mí Resident es Resident 1, Resident 2 y para de contar. Resident 3 tenía buenas intenciones, pero no dejaba de ser un proyecto que Capcom consideraba como una expansión, prácticamente. Resident Evil Code Verónica es el único que se puede salvar de los más modernillos de aquella época y a partir de ahí para mí Resident Evil dejó de ser Resident Evil. Para mí Resident Evil era un juego de supervivencia, de buscar objetos, de ver cómo podías abrir puertas y demás. Y esa fórmula se quemó. Es así, se quemó. Entonces entiendo la innovación de la saga a la hora de experimentar con nuevas cosas. Pero para mí dejó de ser Resident Evil y le perdí el interés. Reconozco el valor que tiene, por ejemplo, y la calidad del 4, pero a partir del 5 hacia adelante eran infumables. Sí. Y el 7 me parece una muy buena vuelta a orígenes del caserón, las llaves, no sé qué, etcétera, y un respeto hacia la idea original de Mikami, que era hacer un Resident en primera persona, que era lo que se tenía planteado realmente para el primer Resident Evil de todos. Se pretendía que fuera en primera persona. Lo que pasa es que la tecnología de la consola pues no daba para más y se decidió que fuera en tercera con escenarios fijos, porque si no tenía que ser, ¿no?, en movimiento tridimensional y eso no era posible con Play 1. Entonces, las vueltas a ciertos aspectos del origen me parecieron muy buenas, pero tema de enemigos, tío, que solamente había un tipo de enemigo y además sin sentido, porque para mí el moco negro ese no pintaba nada, no me representaba nada. Y aunque me lo pasé muy bien con el tema de los Bakers y demás, fue una decepción. Y en cambio el 8, que yo ya iba, pero con el hype por los suelos, porque a mí no me gusta que me metan como excusa un folclore europeo para justificar las idas y venidas de Umbrella, tío, lo jugué y me lo pasé de puta madre. Me lo pasé de escándalo. Te lo juro que me lo pasé de escándalo, tío. A mí me gustan los dos, más el Village que el 7, pero a mí me sucede con los dos juegos un problema. Con los dos, incluso con el Village. Con el Village menos que con el 7, pero también le sucede. Es el hecho de que la primera mitad son muy buenos. O sea, para mí, la parte de la mansión de los Baker me pareció muy buena en Resident Evil 7. Y luego flojea. O sea, da como... Todo lo que viene ya es peor que lo de antes. Y en Village, te flojeó el 8. El Village... El problema con Village... O sea, el Village tiene una parte... Es mejor en ese aspecto que el 7. Tiene partes en el 8 que también están muy bien. Incluso más allá de la mitad. Pero para mí yo creo que lo que me pasó con Resident Evil Village... que a partir de la parte de Benevento, o sea, Benevento fue como, esta fue mi sensación, ¿vale? Fue como, Dios mío, se puede convertir, en un Resident Evil apoteósico. En esa parte yo ya estaba, tío, pero primero lo del pueblo, lo del castillo, ahora lo de Benevento. Digo, Dios mío, esto va cada vez mejor. Digo, es que ya... Y en ese momento yo le iba a dar un 10. Y a mí no. Le iba a dar un 10. Y después de Benevento era como, bueno, esto... Sí, mira, por ejemplo, a mí Muró Muró creo que se llamaba, ¿no? El pobrecito mío, el jorobado. Sí, no, eso no. Creo que se llamaba Muró.
No me parece un mal trozo, pero no me acabo de No, si es que no me gustó. Mete un bajón en la fábrica. Eso fue después de Benevento. O sea, después de Benevento es lo de Morok y es lo de... ¿Cómo es esto? Es lo de la fábrica, al final, y bueno... Fábrica con Heisenberg, tío, que mira que es buen villano, ¿eh? Sí. Que podía haber sacado mucho más provecho. La fábrica no está mal, porque hay momentos de tensión, pero es cierto que se siente como que ya tienen prisa por acabar el juego, en esa parte. Yo ahí me pasa igual, ¿no? Veo ese tipo de enemigos que son siempre iguales, me pasa como en el 7, que vale, sí, pequeñas, ¿no? Como diferencias entre los experimentos que tienen hechos con ellos y tal, hay pequeñas variaciones, que si uno tiene el pincho ¿no? Va a hacer juguete, el otro la cabeza de helicóptero, todo lo que tú quieras. Pero... yo qué sé, tío, le falta algo y sobre todo el combate final con Heisenberg lo veo un sinsentido y está totalmente desaprovechado siendo uno de los personajes más carismáticos. Yo iba a por Dimitrescu y yo digo, esa mujer me tiene ganado ya, esa mujer me tiene a mí ganado. Y yo iba como diciendo, Dimitrescu es la reina aquí de Resident Evil 8, hasta que vi Heisenberg y dije, tío, ¿cómo mola este personaje? Mola un montón y se iba a convertir en el villano favorito, ¿no? Dentro del juego, tío, y me encuentro con ese combate final y claro, me metí un chasquete y nada más, luego ya el juego, ¿sabes qué pasa? El problema de este juego, y le pasa también al 7, que hasta el final no sabes nada, ¿sabes? En el 7 todo es al final y en el 8 es todo al final y además corriendo deprisa, que me fastidia más todavía. Es como un sopetón de decir, no sabes nada, no sabes por qué estás ahí, no sabes por qué mierda estás en el pueblo, te van dando solamente pequeñas pinceladas, qué pasa con Chris, qué tal, no sé qué, y de repente en los últimos, ¿qué te digo? En la última hora de juego te están diciendo todo. Claro. En vez de ir poco a poco. Déjame en paz disfrutar de la historia o que dijera, y luego la manera, ¿no? En la que te intentan no enlazar las cosas, que ya te digo, sin decir nada, pero la manera que tienen de enlazar las cosas me parece como súper forzado. Totalmente. Y ahí te mete el bajón. Pero la experiencia jugable... No, es muy divertido. Me pasé muy bien, tío. Muy divertido. De un montón. De hecho, creo que ha sido de los pocos juegos que... Pues ya no se lleva, y al final es tontería, pero los pocos juegos que tengo el gameplay completo subido al canal. Y junto con el A Plague Tale, precisamente, porque lo disfruté un montón, tío. Lo disfruté muchísimo. Y a partir de ahí dejé de subir porque es tontería. Los gameplays hoy por hoy están para streamearse y tiene poco sentido ya YouTube para eso. Pero, tío, me lo pasé muy bien con él, desde luego. No, sí, la verdad que es un juego muy entretenido y muy divertido. Sobre todo, muy divertido de jugar. Un juego que la ambientación te atrapa. Veremos a ver el remake del 4, que es todo lo que apunta, ¿no? Ahora vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Tengo como el hype abajo, porque no es el tipo de juego que el capítulo que más me gusta, pero hubiera preferido que me dijeran el remake del Code Verónica. Pero vendió muy poco. Bueno, yo entiendo que vendió poco y que no hubiera sido... Pero no va a ser un remake 1.1, o sea, la información que ha salido, según es porque lo van a hacer de forma diferente, van a cambiar ciertos aspectos y se lo van a tomar más ambicioso. Claro, piensa, eso se ha hecho con el 2, que se ha salido estupendo, y se ha hecho con el 3, pues con ambigüedad, ¿no? De opiniones. El 3 al final, pues dices tú, joder, han corregido cosas que tenía el original que estaban mal, pero le han faltado cosas importantísimas. Entonces se queda también entre dos aguas, ¿no? Y el 3, quizá las ventas fueron bastante menores que las del 2, y eso puede condicionar también a decir Capcom, oye, vamos a hacer el remake del Code Verónica y tal. El Code Verónica vendió lo que vendió, no sé si la gente está preparado para un Resident Evil como ese, hacer un remake, y si las ventas del 3 no acompañan, pues te metes dos batacazos, y dos batacazos la cosa se complica. Pues sí. Entonces, mejor el 4, que tuvo mucho éxito, y en todo caso que ya llegue el Resident Evil Code Verónica más hacia adelante. Totalmente. Veremos a ver cómo va evolucionando esto, pero bueno, ya lo veremos seguro. Yo estoy seguro que lo van a anunciar y para mí sí me gustó mucho. Resident Evil 4 es cierto que rompió ya con lo del survival horror por la acción, pero a mí me gustó mucho. A nivel de juego es súper excelente. Y aportó mucho a la industria. Aportó mucho. Claro, y además me dio un cambio brutal, y lo del tema de para aquella época, hablando de el Nintendo GameCube. Brutal. Esa cámara trasera fue una revolución total, y ha sentado, le pasa como al Gears, ¿no? Eso, sí. Sentaron un tipo de maneras de proceder en juegos que
tío, que se mantienen a día de hoy. Tienen su medio. Muchos juegos beben de eso. Totalmente. Pero bueno. Y nada, yo creo que por aquí el podcast, 1 hora y media, está muy bien. No ha estado mal, ¿no? No ha estado mal, tío, hemos hablado de todo. Completo. Yo creo que ha sido uno de los podcasts más variados, en plan de... Joder, macho, hemos hablado de todo y ha pasado a volar. A mí se me va la pelota, tío. Yo te cambio de tema de pe a pa, porque siempre me pasa. Cuando hablo con los colegas, yo empiezo por blanco y acabo en morado. Entonces, pero conmigo es fácil hacer eso. Pero ha pasado volado. Yo seguiría hablando mucho más, pero los podcasts. Podemos pasar aquí horas, tío. Los podcasts son los que duran y tenemos cosas que hacer. Pero, macho, me lo he pasado muy, muy bien. Ha sido una charla muy fluida, tío. La verdad que me lo he pasado mejor de lo que esperaba. Y siempre pienso lo mismo cuando hago un podcast, ¿eh? Digo, ¿de qué hablo, tío? Yo qué sé, si yo no entiendo... Claro, si yo no entiendo de nada, yo soy un matado. ¿De qué hablo? Y al final, pues nada, los podcasts pues salen solos. Cuando te gusta, sale solo. Cuando tienes pasión por los videojuegos y una charla ahí habla de... Te sale. Al final siempre va a haber un tema y eso, es que es brutal. Antes de ir despidiendo el podcast, ¿vale? Los que estéis escuchando... podéis comentar lo que queráis en la caja de comentarios, de todos los temas que hemos hablado, también de vuestra nostalgia, de vuestras experiencias, de todos los temas que hemos hablado, seguro que algo podéis opinar. Y también deciros, en la descripción del vídeo tenéis el link directo a su canal, os lo recomiendo muchísimo que os paséis por ahí. Y tío, la verdad que muchas gracias por venir, me lo he pasado muy bien. Gracias a ti, tío, por haber contado conmigo y porque me lo he pasado tremendamente bien y por demostrar, porque siempre lo digo, que se puede hablar de videojuegos con cualquiera si te gusta. Si te gusta, totalmente. Se puede hablar de videojuegos con cualquiera y yo sabía de tus preferencias y yo sé de las mías y sabíamos que los dos jugábamos a todo, aunque tuviéramos unas preferencias más claras, y sabía que me lo iba a pasar de puta madre contigo y ha sido así. Así que yo encantado, tío. Algún día haremos un especial de Resident Evil. Tío, cuando quieras me lo dices y aquí me tienes. Hacemos un especial rememorando Resident Evil para... cuando se anuncie el remake del 4. Así empecé en el otro con Sky y ya llevo no sé cuántas veces. Así que cuenta conmigo cuando tú quieras, que aquí me tienes, tío. Perfecto, tío. Pues eso, ha sido un placer. Y nada, gente, lo dicho de nuevo, tenéis su canal en la descripción. Podéis comentar al respecto de todo lo que hemos hablado en el podcast. Podéis ahí expresaros para comentar lo que queráis. Y nada, pues un saludo, nos despedimos aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Un saludo.